Sí. Sí, súper bien. Ya, cuando usted diga, no, señorita Ingrid, estamos listos. Estamos listos. Ya. Ya, muchachos, pues entonces, lo primero que vamos a hablar es del protocolo psicosocial CALSM, que básicamente este protocolo viene a evaluar los ambientes laborales y la salud mental de las personas que desarrollan un trabajo en alguna organización. ¿Ya? Como este es un protocolo que se está actualizando, anteriormente se llamaba protocolo psicosocial, básicamente, no tenía un apellido, hoy día se llama CEAL, que es el cuestionario de evaluación ambiente laboral y salud mental, por eso es un CEAL SM. ¿Ya? Este protocolo está destinado a medir la exposición a factores de riesgo para la salud mental de quienes trabajan, junto con orientar acciones preventivas y mitigar los lugares de trabajo, o sea, mejorar los ambientes laborales. En el anterior protocolo se medían solamente 6 dimensiones de evaluación. En esta actualización se miden 12 dimensiones. Ya, estas dimensiones están referidas a la carga laboral o a la carga de trabajo, al desarrollo profesional, conflicto de rol, compañerismo, equilibrio de trabajo-vida privada, vulnerabilidad, exigencia emocional, reconocimiento y claridad del rol, claridad de liderazgo, inseguridad sobre las condiciones de trabajo, confianza y justicia organizacional, y por último, violencia y acoso. Es aquí donde hace un clic con la ley Karim, ya que es la violencia y el acoso. Antes, vamos a ir poniendo ahí un poquito, antes solamente estaba medido lo que era acoso, acoso sexual en el protocolo psicosocial anterior. En esta oportunidad, como hace un clic con la ley Karim, habla de la violencia en el trabajo y el acoso laboral. ¿Cuántas preguntas está constituida esta encuesta? Son 54 preguntas de caracterización, básicamente caracterización y salud mental y bienestar. Aquí hay preguntas que habla de cómo se siente usted en el trabajo, si le gusta lo que hace, si en realidad lo puede hacer de una forma diferente. Esas son preguntas de caracterización y salud mental, ¿ya? Más las 34 características o las 34 preguntas que van de las características del puesto. Entonces, estas hacen 88 preguntas. Es una encuesta bastante larga que dura aproximadamente entre 20 y 40 minutos, dependiendo de la comprensión lectora, porque aquí las preguntas no son unidireccionales la respuesta, o sea, vamos a medir, por ejemplo, de nunca hasta siempre en su universo de respuesta. Por ejemplo, si lo miramos en la carga laboral como ejemplo, podemos decir su carga de trabajo se distribuye de manera desigual de modo que se le acumula el trabajo. Aquí llega desde nunca hasta siempre y pasa por varias labores que vamos a revisar cuando veamos una pregunta como ejemplo. En exigencia emocional, las preguntas, por ejemplo, son su trabajo lo coloca en situaciones emocionales perturbadoras. Perturbadora es como una palabra bien compleja porque perturbar para una persona no es perturbar a otra. Entonces siempre va a ser muy diferente la contextualización de uno a la contextualización de otra persona. ¿Ya? Desarrollo profesional. Su trabajo le da la oportunidad de desarrollar sus habilidades, o sea, si la empresa capacita a sus trabajadores, eso también está medido en este protocolo psicosocial. Reconocimiento y claridad del rol. En su trabajo es respetado por sus superiores. Si ahí va también asociado a la ley Karim. Si hay respeto, si hay opiniones, si los superiores dejan hablar a la gente inferior a dar su opinión frente a algún tema específico. ¿Ya? Conflicto de rol. Tiene que hacer tareas que usted cree que debería hacerse de otra manera. También va asociada a cómo uno como trabajador visualiza si el trabajo lo podría hacer de una o de otra manera. ¿Ya? Claridad de liderazgo, si usted lo necesita. ¿Con qué frecuencia su superior inmediato está dispuesto a escuchar sus problemas en el trabajo? O sea, ¿cuánto su jefe le puede escuchar de los problemas laborales que usted está teniendo?
¿ya? Después tenemos compañerismo. Aquí hablamos de cómo se llevan las personas entre sí, cómo se llevan con sus compañeros de trabajo. ¿Hay un buen ambiente entre usted y sus compañeros de trabajo? Inseguridad en las condiciones de trabajo. Está preocupado de que le cambien el horario, el turno, el día, la semana, la hora, etcétera, en contra de su voluntad. Aquí hablamos de imponer ciertos tipos de horarios y ciertos tipos de situaciones que puedan suceder. Equilibrio del trabajo y vida privada. Siente que su trabajo le consume demasiada energía teniendo efectos negativos en su vida privada. Aquí habla netamente de que cómo usted se siente cuando está desarrollando su trabajo. Si usted lo absorbe el trabajo y eh, no lo deja pensar en su casa. O sea, si usted está teniendo demasiada carga laboral y está perdiendo la capacidad de dormir tranquilo o de dormir relajado. Y ahí lo veíamos en la reunión anterior con los supervisores, hasta qué hora podría sonar el teléfono, cuánto podría ser, cuánto es uno de molestia. Confianza y justicia organizacional. Los trabajadores pueden expresar su opinión y sentimiento. Aquí hablamos de sentimiento, algo muy complejo, porque los sentimientos no todos los pueden expresar o no todos pueden recibir sentimientos ajenos. ¿Ya? Y aquí también hace preguntas de vulnerabilidad, o sea, si el trabajador se siente vulnerable antes de expresar sus sentimientos, si acaso puede estar triste o no puede estar triste ante alguna situación. Y por último, violencia y acoso en el trabajo. Violencia y acoso, básicamente habla de esto. Y aquí habla si es que alguna persona ha sentido ha estado expuesto a acoso sexual en los últimos 12 meses, ni siquiera es en el último mes o en la última semana o los últimos 6 meses, sino que habla de un año completo si es que alguien ha sentido que ha sentido acoso sexual. No hablamos de acoso sexual solamente de superior a inferior, sino que aquí hablamos de inferior a superior o de la línea entre pares, o sea, entre compañeros si es que ha sentido algún acoso sexual. Perdón. La ley este protocolo, perdón, eh, está establecido por la Suceso, por la Superintendencia de Seguridad Social, donde establece 7 etapas para cumplir este protocolo. La etapa del inicio 1, obviamente el inicio que ya dimos avanzando con estas capacitaciones. La formación del comité de aplicación, que esto ya está constituido, y aquí Ingrid me gustaría que nos pudiera nombrar cuáles son los que están dentro de este comité de aplicación. Está la Andrea y yo. Y Están estas dos, sí, la sí, Andrea y María yo y la María Ignacia. Ignacia y la Patti. Esas son las personas que van a componer este comité de aplicación. Este comité de aplicación tiene funciones y atribuciones, que la vamos a ver en la siguiente lámina, y que tiene también las capacidades, o va a tener las capacidades de poder hacer también, presentar y analizar los resultados de este protocolo. ¿Ya? Hay que entender que esta encuesta es una encuesta anónima. Aquí nada, no va a salir nombre, ni apellido, ni nada, ni qué área va a pertenecer. Solamente vamos a determinar áreas de gran volumen que tengan más de 10 trabajadores, por ende ahí tenemos el comité de aplicación, va a tener que determinar si la empresa la divide en 1, 2 o 3, o solamente la empresa va a quedar en un solo fragmento de 35 de la dotación total de trabajadores. Pero ahí el comité de aplicación es la que va a tener que determinar esa distribución de áreas. ¿Ya? Lo único que dice la ley es que no pueden ser menor a 10 personas cada área, para que no sea fácil de detectar quiénes son los que están respondiendo, qué tipo de preguntas o qué cosas está respondiendo cada uno de ellos. ¿Ya? En la aplicación, cuando ya tenemos, después de haber formado este comité, vamos a tener que hacer una difusión que es parte de esto, lo que estamos haciendo. Nosotros ya está creado el comité de aplicación, por ende estamos haciendo la difusión de este protocolo, donde estamos explicando cuáles son las dimensiones y cuáles son las situaciones que están pasando. Al paso de estos 2 meses que vamos a hacer todo este tipo de difusión y aplicación, viene la aplicación de la encuesta, y esta aplicación de la encuesta va a ser, hay 2 formatos que se pueden realizar y que también el comité de aplicación tiene que determinar cómo y cuándo lo hace. Se puede hacer en papel y se puede hacer en forma online, perdón.
Y este online se les va a entregar un usuario y una clave específica a cada uno de ustedes, pero básicamente es para que puedan entrar individualmente a responder esta encuesta. No va a haber seguimiento a las respuestas que ustedes puedan hacer. En este plazo hay un mes máximo para terminar esta encuesta de protocolo psicosocial. Al paso de ese mes ya la Suceso nos va a entregar los resultados y es el comité de aplicación el que va a tener que determinar y hacer la discusión y análisis de los resultados de esto. En el punto 5 va a iniciar la ejecución de medidas, porque en el punto 4, si nosotros salimos con una dimensión de riesgo alto, medio o alto, es la mutualidad, el organismo administrador, en este caso la mutual de seguridad, la que nos va a tener que entregar un psicólogo para poder analizar las dimensiones, o sea, los resultados y poder tomar las mejores medidas para mejorar esa dimensión donde salimos alto en este protocolo. ¿Ya? En el 5 se inicia la ejecución de las medidas preventivas. En el sexto se hace un monitoreo, o sea, constantemente tiene que funcionar el comité de aplicación para ir monitoreando que se vayan cumpliendo las medidas que se predeterminaron en el periodo anterior. Y por último, el inicio del proceso de reevaluación es cada 2 años. Anteriormente, si salía con riesgo bajo, la reevaluación tenía que hacerse cada 2 años. En este comité o en este protocolo se hace, o sea, cada 4 años, perdón, y en este protocolo se hace cada 2 años, fijo, sea cual sea el resultado que aparezca. ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué funciones y obligaciones tiene el comité de aplicación? Básicamente que está constituido entre 4 y 10 personas, dependiendo de la envergadura de la instalación. Ustedes seleccionaron el mínimo, que sería 4 personas para este comité. Y las funciones son definir el cronograma de aplicación, o sea, en qué tiempo se van a aplicar, determinar periodos y fechas de aplicación, obviamente el periodo, definir la forma y el contenido de la difusión, o sea, qué va a difundir o por dónde vamos a difundir la información de este comité de aplicación, de este protocolo, si bien estamos haciendo ahora una capacitación, pero lo ideal es que ustedes dentro de este mes, hasta cuando se determine la aplicación, vayamos enviando información que tienen las mutualidades con folletos informativos para que ustedes tengan una respuesta informada de este protocolo. Monitorear el periodo de aplicación, o sea, cuando ya determinemos cómo lo vamos a hacer y qué fecha lo vamos a hacer, tienen que monitorear que todas las personas respondan este cuestionario. Ya la ley o este protocolo determina que el mínimo tiene que ser el 60% de las personas que respondan de la dotación total. ¿Ya? Luego viene ya el informar resultados a los trabajadores y al organismo administrador, difundir las urgencias y medidas de intervención si fuera necesario, o sea, si sale un riesgo alto, van a tener que, obviamente, darle la urgencia a ciertas medidas para que no lo agobiemos con tantas medidas preventivas y hagamos las que son necesarias. Perdón. Y por último, informar a los trabajadores las medidas de cumplimiento y la razón de su aplicación. Después viene la etapa número 2, que hablamos de la difusión y la sensibilización. Aquí salen algunos formatos de la ACT, pero ustedes tienen formatos de la mutual, así que vamos a entregar formatos de la mutual para poder aplicar este protocolo psicosocial. Ingrid me comentaba que la forma que van a hacer la difusión ustedes va a ser por correo electrónico. Sí. Eso es lo que ya se definió. Así que vamos a aplicar ese formato para poder enviar información ahí el comité de aplicación. Les voy a mandar información y ellos van a replicar la información vía correo electrónico a todos ustedes. Aplicación del protocolo, como habíamos hablado anteriormente, va a haber la aplicación en forma de la plataforma de la Suceso. Ni siquiera es una plataforma ni de la H, ni una plataforma interna de Civil, sino que es una plataforma totalmente externa. No me deja. La plataforma de la Suceso permite llevar un control de los centros de trabajo, ¿ya? Y como le habíamos comentado anteriormente, tiene un mes máximo para poder que todos respondan esta encuesta. El tiempo de respuesta fluctúa entre 20 y 40 minutos, básicamente porque son preguntas
un poco densa y hay que tener un análisis bastante importante, ¿ya? Cuando ya tengamos los resultados de esta encuesta, es el responsable de realizar los datos, o sea, el comité analiza los datos junto con la gente de la AFE o de la mutualidad que ustedes están adheridos, para mejorar las medidas preventivas que se van a aplicar, ¿ya? Y esto está catalogado según las respuestas. Por ejemplo, vamos a ver respuestas de ejemplo que tenemos. Por ejemplo, R1, que es reconocimiento y valoración. Dice, su trabajo es reconocido y valorado por sus superiores. Aquí me imagino que toda la respuesta de ustedes va a ser siempre, ¿no? Algunos de ustedes, todos vamos a ser reconocidos por nuestros superiores, ¿o no? O algunos no, parece que no. Parece que no. Mucho Bueno, la silencio. idea, sí, mucho silencio, poco gesto, entonces como que no, ¿qué está hablando? Estoy hablando de la NASA, algo que no pasa en la empresa, entonces, pero bueno, este cuestionario quiere analizar eso, a ver que los jefes nos pongamos las pilas y podamos reconocer a nuestros inferiores cuando lo hacen bien, ¿o no? Esta es la idea. Es la idea. Pero esta pregunta, y como ustedes ven, en la parte inferior, más abajito, sale la numeración. Se le da numeración a cada una de las respuestas. Mientras más número o más valoración tenga, es más negativa la respuesta. O sea, es más negativa la respuesta a este punto. Por ejemplo, si su trabajo es reconocimiento y valorado por sus superiores, siempre va a tener una valoración de 0. ¿Y qué es lo que vemos después? La tabla de comparación o la tabla de análisis, que los riesgos bajos están siempre situados entre 0 y 1 o 0,4, incluso violencia de género, solo con una respuesta negativa, o sea, con una respuesta que si es negativa, va a dar 0. Va a ser riesgo alto, perdón, va a ser riesgo medio o alto. Entonces, si alguien se siente acosado o violentado en el trabajo, inmediatamente va a quedar un riesgo medio o un riesgo alto dependiendo de la cantidad de preguntas que vayan a salir, ¿ya? ¿Y por qué le digo que tienen que leerse y analizarse? Porque si ustedes ven aquí, su trabajo es reconocido y valorado por sus superiores siempre, la respuesta positiva es siempre, pero si nos vamos a las preguntas, por ejemplo, si movemos exigencia emocional, su trabajo lo coloca en situaciones emocionales perturbadoras. Si uno coloca siempre, es negativo. Claro. Entonces no es lineal la pregunta, no es así que a todas las preguntas le voy a responder siempre va a ser positivo, porque hay preguntas que siempre van a ser negativas. La respuesta siempre va a ser negativa. Entonces, por eso toma un tiempo superior a 20 a 40 minutos. Y cuando uno parte en este proceso de responder las preguntas de este cuestionario, no puede detenerse, porque también va analizando cada una de las respuestas, ¿ya? Por eso es importante que ustedes se tomen el tiempo para poder responder todas estas preguntas y obviamente la idea de responder de esto es encontrar las mejoras en la evaluación del ambiente del trabajo, ¿ya? En la etapa 5 va el diseño y la aplicación de las medidas de control, como lo mencionamos anteriormente. Nosotros vamos a ser asesorados, dependiendo si el riesgo sale medio o alto, vamos a ser asesorados por la mutualidad que nos va a entregar las medidas correctivas necesarias para esto. En la etapa 6, el monitoreo y verificación de medidas. El comité de aplicación es el que deberá monitorear y la verificación de lo comprometido en la etapa anterior. O sea, si tomamos una medida como compromiso, este comité con estas personas que ya fueron nombradas son las que van a tener que analizar y hacerle seguimiento al cumplimiento de las medidas comprometidas, ¿ya? Por último, tenemos la reevaluación ya de este proceso, que sí dura 2 años, como lo habíamos mencionado anteriormente, y este proceso de aplicación, si lo aplicamos, lo vamos a aplicar ahora en el 2024, la aplicación va a ser en el 2026. Eso es lo que tenía yo como protocolo psicosocial. No sé si tienen dudas frente a este protocolo que se va a aplicar. ¿No? Ya. No, lo que pasa es que como ya algunos contestaron cuando te contaba yo de que habíamos hecho esto con la universidad Ah, de sí, una hija de un trabajador, entonces tienen ya más o menos conocimiento de cómo funciona esto. ya, sí. Es un A la poco única distinto. diferencia,
claro, la única diferencia nomás no conozco la encuesta, pero la diferencia mayor es que esto está supervisado por la Suceso, ya, y un organismo gubernamental externo a nosotros y los análisis van a ser externos, por ende eh, vamos a tener encima ahí la mirada externa de cómo respondemos y cómo vamos a analizarlo, cómo somos como organización, ¿ya? Mm. Súper. Vamos a pasar al segundo tiempo. Llegamos justo a los 30 minutos que queríamos llegar ahí con algunos baches al inicio. Pero ya este es el otro tema que queríamos tratar, que es la ley 21.643 de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Así se llama básicamente, pero es reconocida por la ley Karim, por esta chica enfermera que fue acosada en su trabajo y que terminó en un trágico suicidio de ella por producto de la violencia y el acoso laboral que estaba sosteniendo. ¿Ya? Bueno, esta ley fue promulgada en enero de este año, el 15 de enero de este año, y determinó que entraba en vigencia el pasado 1 de agosto de este presente año. ¿Qué fue a fortalecer esta ley? Si bien nosotros ya teníamos una ley que está contemplada en su reglamento interno, que me imagino que todos ya han leído el reglamento interno anterior, por lo menos, se lo saben, que habían algunos ítems donde aparecía acoso sexual y acoso laboral, pero a diferencia de esa regulación legal anterior a la regulación legal ahora, es que se limitan la reiteración, o sea, antes tenía que haber episodios reiterados para que fuera asumido como un acoso laboral o un acoso sexual. En cambio, esta ley lo que hace es que cuando se aparezca un evento o un episodio de violencia en el trabajo o de acoso laboral o sexual, la ley determina que puede ser denunciado. ¿Ya? Esta ley también lo que hace es resguardar la privacidad del denunciado y del denunciante, ¿ya? Frente a lo que es la opinión pública. Los procedimientos han de ajustarse a los siguientes principios: confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género, que hoy día es muy bien nombrado. La perspectiva de género o sea, tiene que haber una igualdad independiente del tipo de género que exista en cada uno de ustedes. Como les decía, que a la definición de acoso laboral se cambiaba por la esencia cambia la esencia de reiterado a evento único. Eso es lo que determina esta ley como una manifestación única para poder calificarlo como acoso. ¿Ya? También incorpora conceptos de violencia en el trabajo. Cuando hablamos de violencia en el trabajo, lo vamos a ver más adelante con las definiciones que la ley determinó como violencia en el trabajo. Pero también es que, como les decía anteriormente, es la violencia ejercida en 360 grados. O sea, independiente de quién sea el que está haciendo violencia contra otra persona, tiene que ser catalogado por esta ley y tiene que ser configurado por esta ley. Esto también va a modificar el reglamento interno, que ya lo modificamos, y tenemos un protocolo, que hay un protocolo de esta ley, donde determina qué es lo que es violencia, qué es lo que es acoso laboral y acoso sexual. Las modificaciones del reglamento interno van a la inspección del trabajo. ¿Por qué van a la inspección del trabajo? Porque en el proceso de investigación se abren dos francos súper importantes, o en el proceso de denuncia. Una puede ser una denuncia directa interna, puede ser, ya están definidas las personas que van a recibir estas denuncias, que son Ingrid. La Patricia y la Andrea. Esos son el comité de investigación. Sí, ellos van a pertenecer al comité de investigación de las denuncias que ustedes puedan determinar en el interior de la organización. Va a ser bajo formulario, vamos a enviar nosotros un formulario digital donde ustedes van a poder hacer esa denuncia, y al correo, obviamente, que ahí vamos a ver si queda un correo personal de estas personas o se crea un correo específico para que caiga como una denuncia específica. Pero paralelamente, ustedes como trabajadores pueden requerir o a la empresa o directamente a la inspección del trabajo o en forma paralela a ambas instituciones. La diferencia está en que si uno denuncia a la inspección del trabajo,
organización, la organización tiene un plazo básicamente de 30 días que coloca la ley para determinar si eh, los resultados de esta denuncia. Pero también hay que ser súper claro que también el comité puede decir que tiene 3 días hábiles para determinar si ellos asumen la responsabilidad de investigar ese denuncia o lo derivan a la inspección del trabajo propiamente tal. ¿Ya? También puede pasar que ustedes como trabajadores no tengan confianza en quiénes son las personas que están recibiendo estas denuncias y pueden ir directamente a la inspección del trabajo. La diferencia de la inspección del trabajo es que la inspección del trabajo no va a tener plazos máximos para acoger la denuncia y hacer la investigación correspondiente. Por ende, yo les comentaba a Ingrid en la reunión anterior y a los supervisores que estuvieron en la reunión anterior, que tuvimos reuniones con la gente de la inspección del trabajo y que va a ser una avalancha de denuncias, o sea, todo va a ser acoso, y no van a tener la capacidad de responder a los requerimientos de cada uno de las personas que estén denunciando. Como les decía, la vigencia o la asistencia técnica, cuando tengamos, esta ley también determina que las mutualidades van a tener que hacer una asistencia técnica a los involucrados, porque hay que entender que no solamente es afectada la persona que está denunciando, sino que también es el denunciado si es que esta denuncia es falsa, ¿ya? Por eso tiene que ser súper concreta las denuncias que se puedan hacer en base a la ley Caribe. ¿Cómo funciona esto? La ley determinó que tenían que elaborar, implementar y difundir y sensibilizar el protocolo de prevención de acoso sexual laboral y violencia en el trabajo, que ya está listo. Después de esta reunión se les va a enviar vía correo electrónico el protocolo y los extractos del reglamento interno para que ustedes los puedan revisar y visualizar. Se incorpora el protocolo de violencia en el trabajo y procedimientos de investigación, que ese va a estar dentro de las próximas semanas, el proceso de investigación, para que también se los envíen a ustedes, cosa que ustedes también sepan qué se hace en una investigación de este tipo. Se va a informar a las personas, a los trabajadores canales de denuncia. Como les dije, va a haber un formulario digital o un formulario donde ustedes puedan llenarlo y después los tengan que enviar al correo que vamos a determinar. Y por último, las personas que estén afectadas deberán tener una atención psicológica temprana, que las mutualidades las deberían entregar. Ya la ley dice que el organismo administrador de la ley debe entregar esa ayuda psicológica. Ahora veamos qué es lo que entiende la ley como las definiciones correspondientes. Dice, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida o por cualquier medio requerimiento de carácter sexual no consentido por quien lo recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Aquí hablamos básicamente que la ley considera todo lo que no está consentido como un acoso sexual. Decíamos, el tocar el hombro de una persona que no está consentida, el saludar con besos con otra persona sin que no haya un consentimiento, el envío de muestras de video o fotos de carácter sexual, obviamente, por cualquier medio, hay claramente un acoso sexual. Acciones directas con que podrían ser de algún tipo de contacto físico, o sea, se limita el contacto físico. O sea, lo que se hace con esta ley, y yo lo decía en varias reuniones, es congelar las relaciones personales. Se congelan las relaciones personales, porque también eh, podríamos decir, oh no, si esta organización es una organización súper cómoda, todos nos llevamos bien, tiramos la talla, nos reímos, eh, pero hay que entender que a lo mejor la otra persona no lo hace porque quiere hacerlo, sino que lo hace por compromiso, lo hace porque quiere caerle bien al jefe, lo hace, acepta situaciones que no aceptaría en otra oportunidad. Y eso también pasa a ser un tema de acoso sexual. ¿Ya? Invitaciones impropias, insinuaciones, o sea, invitaciones a almorzar. Decíamos ayer, decíamos en terreno, en la reunión que tuvimos con los supervisores, ya los supervisores si llevan chocolate a las chicas de la recepción, ya no puede ser. Los pancitos, los churrascas, hablan de varias cosas que se hacían allá y que
obviamente tiene que haber un consentimiento de todos para poder aceptar esa situación. ¿Y por qué hablamos de enfriar relaciones personales? Básicamente por lo eso, porque se deja de lado esa gentileza o ese caballerismo de correr la silla, e incluso correr la silla a una mujer o ayudarla con las cosas si es que la mujer no lo ha pedido, ¿ya? Va muy paralelo con la ley de violencia de género. Entonces, el feminismo también aportó muchas de estas comunicaciones donde, donde todos queremos ser de igualdad ante la ley. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Promesas, chantaje, amenazas, tratos ofensivos o hostiles. También pasa a ser un punto. ¿Preguntas, Leonardo? Sí, sobre lo mismo sobre el punto que acabas de tocar. Es que, Dale. no sé, nosotros ahora en teletrabajo cambiamos ¿Mm? completamente la forma de trabajar, pero mientras estuvimos en la oficina, por Ujú. lo menos con la gente cercana a mí, éramos bastante de piel, de saludarnos, del Sí, abrazo, del beso en la mañana, cosa que de aquí en sí. adelante no se me sientan chiquillas, pero va a estar completamente Prohibido. restringido. De hecho, de aquí en Sí, adelante voy a saludar como los indios. Voy a levantar la mano, voy a decir buenos días y dense todos por saludados. sí. Eh, Voy al punto que tocaste recién, cuando, por Ujú. ejemplo, si tú haces algo que, que alguien no pidió, especifica que es de un hombre hacia una mujer o solamente de personas. ¿A qué refiero? Porque, por ejemplo, si el ejemplo de la silla Sí, es, si yo le corro la silla a una compañera que no me lo sí, pidió, ¿es solamente la sí. compañera o también un compañero? Y de la También un misma compañero. forma, y de la misma forma, por ejemplo, si el ejercicio de la silla, eh, si ella me pide correrle la silla, pero yo no quiero No quiere. hacerlo, ¿eso también se puede tomar como un acoso? Sí, O también. sea, o sea, es que un poco irrisorio porque por un lado lo tengo prohibido, pero por el otro lo tengo obligado. Sí, po. Mira, esta ley es como, bien lo que tú dices, es compleja de entender y muy compleja de entender, porque básicamente te hace, como te vuelvo a repetir, congelar las relaciones entre personas. Hay que entender que esta ley, si bien viene basada en la ley Karim, pero son extractos de una ley nórdica, o sea, son extractos de ley norteamericana, europea. De ahí viene esta legislación de congelar algunos tipos de cosas. En base a la pregunta que tú dijiste, esto es 360. Aquí puede ser de mujer a hombre o a todo nivel de género, ¿ya? Entre hombres, si, no sé, po, estaban acostumbrados a palmotearse en el hombro y la otra persona no lo recibe de buena forma, también puede ser acogido como una violencia. No hablamos de violencia sexual, pero sí podemos hablar de un acoso laboral o de violencia del trabajo, ¿ya? Que lo vamos a ver paso a paso. Pero es tanto el tema en que, por ejemplo, si tú eres un mando superior y estás recibiendo una información o una mujer te viene y te acerca, una compañera, y te quiere dar una opinión, tú no la puedes interrumpir. La ley dice que si tú interrumpes a una mujer en dar su opinión, estás haciendo una violencia de género. ¿Ya? A ese nivel de complejidad habla esta ley. O sea, si nosotros miramos un día normal en el trabajo, tendríamos 100 denuncias diarias entre que le moviste el escritorio, que le dijiste, oye, córrete, o que le diste un beso en el saludo, o que simplemente la chica, como tú dices, te dijo, ayúdame con esto y tú no lo que hiciste, está en todo tu derecho, ¿ya? Eso es lo que dice que habla de las personas de individualismo. Empezamos a meternos en el individualismo de cada una de las personas, ¿ya? Para avanzar, vemos ahora lo que es acoso laboral, que entendiéndose por tal, toda conducta que contribuya a agresión o hostigamiento ejercida por la o el empleador, o por uno o más trabajadores y trabajadoras en una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para la o las personas afectadas un menoscabo,
maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo. O sea, si hablamos, por ejemplo, de esto, aquí hablamos del acoso laboral de cuando una persona quiere interpretar o quiere comunicar algo y el jefe superior no lo deja, se puede tomar como un acoso laboral, ¿ya? El acoso laboral puede producir cada vez que entre otras conductas por acción o por omisión. O sea, por ejemplo, si fueron citados 5 personas del área de supervisión a una reunión y quedó uno afuera, esa persona que quedó afuera, si tú no le das el argumento de por qué tú no lo estás citando, específicamente por algún argumento válido, él podría decir que está sufriendo un acoso laboral. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice? Que dice que permitamos que se critique a una persona que no está presente. O sea, si el cagüineo, todo eso del hablar por detrás de otra persona está prohibido. Le negamos el saludo a alguien porque ya no está bien visto relacionarse con él. O sea, negarse a saludar a alguien también puede ser connotación de acoso laboral. Justificamos el aislamiento, como se lo habrán buscado o algunas cosas habrá hecho. O sea, y aquí no hablamos solamente de una persona que haga acoso. Puede ser un grupo de personas, de amistades o de compañeros que le hagan el silencio o lo congelen o lo metan en el refrigerador a otra persona, como se dice coloquialmente. Cuando miramos a otra parte, cuando delante de nuestro se agrede a otra persona, la omisión, si ustedes ven o presencian algún tipo de acoso laboral o acoso sexual de otra persona, de otras personas, y ustedes omiten esa información, también son parte de la ley, como dice, acoso laboral. ¿Ya? En consecuencia, se entiende que para que una conducta sea considerada como constitutiva de acoso laboral, deberán encontrarse los siguientes elementos, que consista en agresión física o aquella que afecte moralmente a las personas trabajadoras, que se haya producido una vez o en forma reiterada, ser realizada por cualquier nivel de medio, por cualquier medio, digamos de alguna manera, verbal, físico o acción o por omisión, que ocasione menoscabo y maltrato o humillaciones. ¿Queda clarito ahí? El acoso laboral. Cuando hablamos de violencia en el trabajo, la ley dice que la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entiéndase por tal aquella conducta que afecta a las o los trabajadores que ocasionen la presentación de servicios por parte de las o los clientes, proveedores, usuarios u otros. Aquí hablamos de violencia de terceros, o sea, los que tenemos contactos con terceras personas, por ejemplo, que estén haciendo alguna instalación y sufren de parte del dueño de esa instalación agresiones los trabajadores, también pueden denunciar. Y nosotros somos responsables de acoger esa denuncia y cursarla, obviamente comunicándonos con el cliente, dejando claro que en el protocolo de investigación pueden crear sanciones, porque también en el protocolo de investigación tienen que quedar sanciones establecidas para las diferentes labores. Algunos de esos ejemplos que pueden ejercer violencia de terceros pueden ser gritos o amenazas, uso de garabatos o palabras ofensivas, golpes, amarreo, puñetazos, patadas o bofetadas, conductas que amenacen o resulten en lesiones físicas o su potencial muerte, daños materiales a los entornos laborales como vandalismo, robo, asalto. Lo importante de esta definición es establecer que las conductas de violencia es contraria a la dignidad humana, siendo una obligación de la entidad empleadora tomar las medidas para proteger a los trabajadores. En la reunión anterior con los supervisores preguntaban, bueno, ¿qué hago si un cliente agrede a mis trabajadores? Entonces la organización lo que tiene que decir que, como ejemplo, más que nada, y ahí tienen que verlo ustedes, el contrato que se puede hacer por prestación de servicio deberá dejar una cláusula específica en caso de que alguno de nuestros trabajadores sufra una violencia, como lo que determina la ley,
el contrato será terminado y será cobrada la boleta, o no sé cómo ustedes lo realizan, o la factura será cobrada completa, o será castigada en un tanto por ciento, etcétera, etcétera. Pero eso es lo ideal que debería quedar en los contratos que ustedes establezcan con sus clientes. Eso es como una recomendación, más que nada. Ustedes son al final los que deben tomar las medidas para evitar esta violencia de terceros, o sea, los que tienen relación con los terceros. ¿Dudas hasta el momento, chicos? Ahí ¿Comentarios? comentábamos en la reunión de los supervisores que ya no entra o ya no cabe el decir que el cliente siempre tiene la razón. ¿Te acuerdas, Miguel, que comentaban Sí, eso? sí. Mm. Era un mito, o sea, en realidad no está escrito en ninguna parte. No. Es una facilidad comercial más o menos de que el cliente siempre tiene la razón. Con esta ley derriba todo ese mito y derriba esta leyenda básicamente de que el cliente siempre tiene la razón. En esta oportunidad el cliente puede ser investigado. Obviamente el comité de investigación puede tomar las declaraciones de ambas partes y llegar a determinar qué sanciones se pueden ejercer. ¿Ya? Y ahí tenemos que tener súper claro cuándo denunciar también, porque también la ley, si bien no es clara, no deja como sanciones para la persona que denuncia que sea una denuncia falsa. Entonces ahí se presta solo para el conocimiento de las personas de ser responsables en qué denuncian y cómo hacen esas denuncias. ¿Ya? Como les decía, el protocolo de prevención incorpora lo menos lo siguiente: identificar los peligros y las evaluaciones de riesgos psicosociales, que esto va asociado directamente al protocolo psicosocial SEAL. ¿Ya? Las medidas de prevención y control de riesgos señaladas en el literal anterior, que es las que va a dar el protocolo, las medidas para informar y capacitar adecuadamente al personal. Nosotros tenemos que capacitar a nuestro personal, a nuestras personas, a nuestros trabajadores de esta ley, y eso es lo que estamos haciendo hoy día con esta capacitación y que está siendo grabada para poder ser entregada a las personas que no puedan asistir a estas capacitaciones virtuales. Las medidas de resguardo y honra de todos los involucrados. Aquí hay que entender que tanto el denunciante como el denunciado tienen que ser protegidos y la denuncia tiene que ser privada. Por eso cuando el comité de aplicación o el comité de investigación tenga que hacer alguna investigación, lo que se recomienda es que no se haga en la institución, o sea, que no se haga en las instalaciones, porque obviamente va a ser muy visible quién entra a la oficina de quién a hacer una denuncia o a dejar un formulario, o que los mismos investigadores tomen una declaración en un lugar donde sea visto por todos. ¿Ya? Y ahí la organización tiene que eh, dar las garantías de privacidad cuando exista una denuncia, tanto del denunciado como del denunciante. Y la denuncia es presentada, bueno, como les decía, a la empresa, y tiene 3 días para establecer si lo remite a la inspección del trabajo o hace la denuncia, la coge por el lado de nosotros. En cualquier caso, la investigación debe ser concluida en 30 días. O sea, ojo que si la inspección del trabajo no llega a investigar en los 30 primeros días, esa denuncia se va a perder en el limbo. Aquí la ley también obliga a la organización a entregar todos los antecedentes que pueda tener: audiovisuales, correos electrónicos, cámaras de vigilancia, etcétera. Todo lo que sea lo que la inspección del trabajo determine o lo que los investigadores internos necesiten. No puede ser denegado a la comisión de investigación ningún medio que esta comisión determine que sea necesario para poder determinar una acoso o violencia o acoso sexual en el trabajo. Como les decía anteriormente, el organismo administrador debe prestar ayuda psicológica a los denunciados, porque hay que entender que el denunciante es el que está en una situación complicada, por eso denuncia, pero también el denunciado también se va a sentir afectado si es que es una falsedad. Y ahí debe haber una atención psicológica temprana que entrega la mutualidad correspondiente, a cargo del psicólogo.
¿Qué hacemos con esto? Bueno, obviamente lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos de conducta entre trabajadores y entre compañeros de trabajo, ¿ya? Y hay que intervenir desde la fuente del riesgo, o sea, donde se sitúan estas situaciones, como decía Leonardo, desde el contacto físico, desde el ayudar a una persona, una compañera, etcétera. También hablamos en la reunión anterior que me decían, oye, pero Miguel, aquí tenemos muy buena relación, ¿y cómo lo va a hacer? Y yo insisto en que puede haber una muy buena relación, pero no sabemos el interior de la otra persona. Es como caras vemos, corazones no sabemos. No sabemos si esa persona lo está pasando bien con las bromas. O si en ese día específico, ese día se levantó de mala o tuvo un mal día o su mente está en otro lado, que no va a soportar bromas. No va a soportar la talla, no va a soportar el chiste que el día anterior se rió, se mató de la risa. Pero hoy día, no, hoy día le cae mal el chiste. Hoy día ya no le causa gracia y ya le molesta. Entonces, eh, para hacer una relación más salomónica es mantener distancias, es congelar un poco las relaciones, como lo dije en toda esta capacitación. Esto lo invita a tener otro tipo de relaciones, otro tipo de relacionamientos laborales, que se llama. ¿Cuál es el flujo de la violencia? Obviamente informarnos de la ley, la comisión de prevención que ya se formó, se elaboró una política. Hay una política hoy día que ustedes tienen, que también va a ser enviada después de esta reunión por correo electrónico, donde establece específicamente qué es lo que busca la organización con esto. O sea, qué es lo que va a permitir y qué es lo que no va a permitir. ¿Ya? Hay un protocolo de prevención de acoso sexual y laboral y violencia en el trabajo, hay una modificación en el reglamento interno, elaboración de procedimiento de denuncia, que eso está pendiente, y por último, la comunicación y el seguimiento. Aquí nosotros estamos comunicando, pero también vamos a tener que hacer seguimiento a cómo se están relacionando ustedes como personas. Puede ser que no pase nada, que al final muchas veces esta ley lo que hace es quedar como letra muerta, pero otras veces puede ser muy incisiva con la organización y puede menoscabar los cimientos de cada una de las organizaciones o de las áreas correspondientes. ¿Qué nos invita a la organización o qué les invitamos a ustedes a establecer un buen trato laboral? Ya hoy día ustedes pueden ver básicamente sacado de la ACT, pero es una buena forma de empezar a relacionarse interpersonalmente y organizacionalmente, donde predomina la consideración, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y la resonancia efectiva con ella. Para ello, buscamos, promover las relaciones laborales basadas en el respeto, por ser condiciones de ser humano a través de un trato amable, digno y no discriminatorio para cada persona, independiente de su estamento, calidad jurídica o jerarquía dentro de la organización. Pero veamos qué recomendamos nosotros para este punto del respeto. Recomendamos o esperamos las conductas en ustedes saludar y despedirse de sus compañeros, no utilizar sobrenombres ni burlas aludiendo a la forma de ser, pensar, respetando la individualidad y la vida privada de cada uno de nosotros, ¿ya? No hacer comentarios de la vida personal de otros, ser reservados, prudentes, mucho menos en ausencia. O sea, el cagüín, next. Terminado todo lo que se hable detrás de otras personas. Mantener el orden y la limpieza de los espacios de trabajo compartidos, baños, comedores, oficinas, pensar que va a llegar otra persona a habitar ese lugar y no va a querer encontrar las cosas sucias o desordenadas. Así es, evitar ruidos que perjudiquen la concentración de otros, ya respetar los espacios. ¿Qué miramos con liderazgo positivo? Procurar el ejercicio de un liderazgo positivo, efectivo entre conflictos y mediador, incentivando la comunicación asertiva y efectiva con los demás. ¿Cuáles son las conductas que esperamos en ustedes en un liderazgo efectivo? Ser abierto a las opiniones de otros, escuchar las ideas y valorarlas, saludar y despedirse de sus compañeros cada vez que alguien da una idea o tenemos que comprometernos a ese punto de vista de escuchar las ideas de otros. Fomentar la participación en las reuniones, donde todos sientan comodidad de realizar su aporte. Priorizar el diálogo como una forma de construir acuerdos. Propiciar espacios de generación de ideas. Compartir nuestros conocimientos con los demás. Estar dispuesto a enseñar y aprender a otros.
dar un buen ejemplo, siendo coherente en lo que hacemos y decimos. ¿Ya? 3. Trabajo en equipo, potenciar el trabajo en equipo, valorando las experiencias, diferencias individuales, culturales y género, por medio de acciones integradoras y procesos participativos, estableciendo relaciones interpersonales horizontales e igualitarias. ¿Ya? Conducta esperada, promover la comunicación como una forma de augurar acuerdos y llegar a consensos, trabajo en conjunto, valorando las fortalezas de otro y apoyando las debilidades, para así fomentar relaciones armónicas y productivas. Ser solidarios con sus compañeros, apoyarlos en sus tareas, aún no guarden de relación con las propias. Aquí contradice un poco con la otra, pero siempre tiene que haber, básicamente lo que yo digo es un consenso, o sea, tiene que haber una comunicación para no pasarse de la punta hacia el otro sector del acoso laboral o el acoso sexual. Prestar atención cuando hables con otras mirándole a los ojos, mostrándole interés, respeto, los turnos de opinión sin interrupciones. Estas son solo recomendaciones de cómo podemos hacerlo. ¿Ya? Fortalecer el ambiente laboral. Ser tolerante y conciliador con los conflictos. Cumplir con las normas como medio para convivencia armónica y positiva para todos. No generar comentarios o rumores que causen división en el trabajo. Por ejemplo, todas estas se las vamos a enviar, Ingrid, después yo te las voy a enviar toda esta presentación para que ustedes la puedan tener y lo ideal es que la puedas enviar a la gente para que pueda Ya. tener todas estas condiciones y estas eh, conductas esperadas para todos, ¿ya? En las condiciones laborales, obviamente solicitar protección física adecuada para realizar las tareas, velar por la salud propia y de sus compañeros e incentivar la prevención de enfermedades y ocurrencias en la unidad de trabajo de salud. Vigilancia de los espacios físicos, que los equipos y los insumos y las medidas sean las adecuadas. Bueno, la mayoría de ustedes tienen teletrabajo, así que su lugar es casi su casa, entonces esas condiciones son las que deben garantizar. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, derechos laborales, facilitar y permitir a los funcionarios acceso al perfeccionamiento y actividades de capacitación, conocer con claridad cuál es su función, objetivo, hasta dónde llegar su responsabilidad según su perfil de cargo, otorgar, utilizar permisos administrativos dentro del año, los que tengan permiso administrativo, obviamente. Utilizar permiso postnatal extendido, permiso postnatal parental, según corresponda, autorizar devoluciones del tiempo cuando se hayan realizado horas extraordinarias no pagadas. Esas son recomendaciones. Aquí hay que entender que no son lineamientos de la organización, son solamente recomendaciones que nosotros damos por el área de seguridad. Incentivar la motivación de su personal a través de reconocimiento social por logros, aportes realizados, ya sea de manera individual o colectiva. ¿Qué es lo que recomendamos? Fomentar participar en actividades organizacionales organizadas por el servicio para su beneficio personal y familiar. Valorar el buen trabajo o promover los reconocimientos y logros públicamente de manera sincera y oportuna. Tener una buena disposición positiva y entusiasta. Fomentar desde el quehacer cotidiano acciones que permitan hacer el trabajo de manera agradable y satisfactoria, entre otras cosas. Y por último, garantizar la difusión oportuna. ¿Ya? Informar a todos los componentes de la organización a través de los canales de comunicación formal, efectivo y transparente que generen confianza y credibilidad en las personas. O sea, informar oportunamente, claramente los mensajes de la institución emite, manejar la forma responsable de confidenciar la información de la institución, validar solo fuentes formales de información, consultar ante duda, generar actas de reuniones y difusiones, los acuerdos entre los involucrados, utilizar correos masivos para informar eventos y decisiones, leer páginas web, paneles, todo lo que sea información para ustedes. Básicamente, esto es lo que queríamos presentarle en lo que es la ley. No sé si tienen dudas, chicos. Dudas, comentarios. ¿No? Esta presentación, Está. Miguel, Sí, la van a mandar para quedar sí, disponible. sí, va a quedar disponible. Por lo mismo está siendo grabada también. Y les vamos a enviar la presentación a todos ustedes por correo electrónico para que la puedan revisar y puedan ahí tener dudas.
También va a estar disponible, ahí Ingrid también yo creo que va a agregar en el correíto mi correo electrónico o mi teléfono celular para que los que tengan duda también podamos aclararla en forma directa. Leonardo. Sí, tengo una consulta. Si bien es cierto, es bien complicado entender todo, porque según mi percepción, en ocasiones se desdice lo que primero prohíbe, pero bueno, es otro tema. Yo sé que tú no eres abogado, pero No, ¿cuáles son las sanciones que podrían llegar? Conocen mejor la ley que nosotros, eso sí, pero ¿cuáles son las sí, sanciones frente a una posible denuncia? sí. Las sanciones pueden ir desde una amonestación por escrito, porque el reglamento interno lo establece así, ¿ya? Las amonestaciones se van a establecer según el reglamento escrito, o sea, según el reglamento interno que ustedes tienen, que son amonestación verbal, si es que acoge a una amonestación verbal, o sea, que alguien se sienta ofendido porque le corriste la silla, no lo puedo despedir, por ejemplo, ¿ya? Pero sí puede haber una amonestación verbal, puede ser una amonestación por escrito, y puede llegar, cuando son situaciones de gravedad, al despido justificado, que habla el 160 del Código del Trabajo, donde establece en el punto 6 la seguridad y la honra de las otras personas, ¿ya? Y ese puede ser despido sin pago de ¿cómo Indemnización. se llama? De indemnización, sí. Puede llegar a ser al despido sin pago de indemnización. Puede también acogerse el trabajador cuando siente que hay una vulneración de derecho y es acogida esa vulneración de derecho al autodespido también, según lo que establece el Código del Trabajo en esta oportunidad. Mm. ¿Quedó más o menos claro, Leonardo? Sí, sí, con eso, Sí, claro, muchas gracias. súper, súper. Chicos, bueno, no tenemos más preguntas. Espero que le haya gustado la presentación. Es algo difícil de entender. Nosotros estamos todavía avanzando en esta nebulosa. Han aparecido algunos ordinarios que han ido normando ciertas áreas. Por ejemplo, en el área de la educación es medio complejo porque ahí atienden a apoderados. Y apoderados son muy complejos, que el apoderado cuando va enojado va con otra actitud. Y ahí aplica la violencia en el trabajo que las organizaciones educacionales tienen que tomar, etcétera, etcétera. Pero básicamente van apareciendo nuevas normas. Esto se tiene que ir aconchando en el fondo para que podamos ver la claridad de esta legislación. ¿Es Ujú. compleja? Sí, es muy compleja para todos entenderla, porque nos Es muy cambia como subjetiva, es muy es muy subjetiva. subjetiva, sí. Depende de cómo cada uno lo sienta o cada uno interprete la ley en base a la violencia que está sintiendo. Puede ser que nadie sienta violencia y puede ser que todos nos muramos de la risa cuando llegamos a la oficina, pero créanme que más de uno en algún momento va a sentir que está siendo pasado a llevar eh, eh, dentro de lo que condice la organización. Mm, así es. Así que eso, Bueno, chicos. yo entonces, terminando la reunión, les hago llegar el reglamento interno que está revisado y modificado por Miguel y lo que dijo del protocolo y la política de seguridad que está firmada por la María Ignacia. Y ahí Sí. ya echamos a andar este tema. Sí, dame unos segundos, Ingrid, para mandarte al tiro la presentación. ¿Ya? La bajo al tiro y para que sea anexada en este Ya. correo. Y ahí el video ahí lo tienes que ver tú después cómo lo publicamos. La idea es que cuando se le entregue a los trabajadores, entregue un correo electrónico donde puedan hacer consultas. Vaya a mi correo electrónico y mi número telefónico si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta o alguna apreciación que debamos ver. ¿Ya? Ah, ya. Ok. Espero que les haya gustado la presentación. Vamos a hacer varias presentaciones en temas de seguridad. Vamos a ir metiéndonos ya. Esto es lo urgente. Queríamos partir con otros temas, pero se nos vino esto encima y partimos con lo urgente. Ya vamos a ir viendo otros temas de seguridad laboral eh, frente a la organización. ¿Ya? Ujú. Así que nada, pues, que tengan buen día. Espero que les haya gustado. Así que eso, estamos. Muchas gracias a todos y buen feriado para mañana. Muchas Gracias, gracias, que Miguel. estén bien. Chao, que estén bien. Chao, Saludos a todos y gracias. todas. Chao, chao. 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 Estén bien. Ahora es en todo.
Yo mejor ni hablo. Ay, Patita. Miguel, espérate, Pati, no Cuénteme. te vayas. Vamos a firmar al Oye, tiro. claro, sí. Estamos Se todos con acabaron los todo. chocolates para Curicó y díganme dónde Sí. firmo. No hay más chocolate. No, y Ah. hablaban de una churrasca, en las reuniones allá en Curicó hablan de la Ay, churrasca qué y rico. yo decía, qué churrasca, no me llegó nada. No, Pero después me acordé que yo tengo que dar la ley Karina, así que no podía aceptar así es. churrasca. Yo creo Sí, que lo mejor que nos pasó ahora Ay, yo necesito un entramos pancito. bueno, al Leo y a mí. Estamos por ahí. Perdona, don Leonardo Figueroa. así Sí, es. Señora Patricia, tenemos que usted hablarlo no hay ningún problema. solo con nombre y apellido, nombre y apellido. Claro. Sí, Está más tengo chiquito. una lista, Leo, de las cosas que me hace. Sí, No, vamos a estar. y ahora hay que preguntar qué apellido quieren primero, si el materno o el paterno, porque también tienen esa libertad. Ingrid, te recomiendo que cortes la grabación. Ay, verdad, se me había olvidado. Oh, hay que borrar esa parte. Quedó todo grabado. Sí, quedó todo grabado. Yo no hablo más de la churrasca. A mí, para lo que me preocupa que quede grabado, Espérate. Vamos a esperar que corte la grabación. Fue increíble. Ay, espérate, po. vamos a empezar la reunión de las 11:30. Claro. Vamos a anexarla al tiro. Ya. Ay, perdón. Bueno, la verdad que yo. Oye, y la cara también está penada por la ley Karina. Porque lo que yo no digo, No, pues, mi cara es- está bien.